José Cárdenas informa. Estamos enlazados como todos los jueves a esta hora con el maestro Alfonso Zárate. Él es columnista del periódico El Universal, escribe todos los jueves su columna Los usos del poder. Alfonso Zárate es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política, y colabora con este espacio también de noticias. Alfonso, antes que nada, muy buenas noches, ¿cómo te va? Sí, Pepe, gracias, buenas noches. Gracias, Alfonso. Tenemos algún problema en el internet, pero lo vamos a arreglar en este momento. Pues estamos con Alfonso para comentar otro de los puntos clave del tema de la propuesta de reforma político-electoral que presentará el presidente al Poder Legislativo. Ya no me refiero al tema del Instituto Nacional Electoral, comentado con Luis Carlos Ugalde, sino me refiero al tema de los diputados y senadores plurinominales. El volumen acá. Los plurinominales. ¿No quieres cerrar un poquito, por favor? Es que me estoy distrayendo demasiado. Resulta que el presidente de la República, en la reforma electoral, propone desaparecer a estos diputados de representación proporcional. Y los comentarios que surgen se refieren a que esto minaría el pluralismo y fortalecería al partido en el poder. Al menos partes de la prensa así lo manifiestan esta mañana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre esto en la mañanera y luego vamos con Alfonso Zárate. ¿Para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se propondría eliminar plurinominales? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérese. Y los recursos, lo mismo, los recursos, ahora con la pandemia les pedimos devuelvan. ¿Qué propone el presidente? ¿Qué gana el presidente eliminando a los plurinominales? ¿Qué gana la democracia, Alfonso Zárate? Buenas noches de vuelta. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Bueno, yo creo que desde luego no gana la democracia, que por el contrario es una fase más de lo que ha sido más de 3 años de gobierno, que tiene que ver con la acumulación de poder, con la eliminación de los factores de contrapeso que caracterizan a todo sistema democrático. Pero me gustaría ofrecer algún elemento de contexto, Pepe. Es decir, yo creo que quizá no haya, en los más de 3 años que lleva este gobierno, una institución más maltratada, ofendida, intimidada que el Instituto Nacional Electoral. Paradójicamente, la joya de nuestra precaria democracia. Así que yo imagino que cuando el entonces candidato gritaba al diablo con sus instituciones, tenía en mente seguramente al entonces IFE. ¿Y esto por qué? Yo creo que esto tiene que ver con la elección presidencial de 2006, que tuvo, como recordarás, un resultado dramático y a la larga calamitoso, con una diferencia de apenas medio punto porcentual. Es decir, con solo 236,000 votos, Felipe Calderón fue electo presidente de la República y desde luego esto sorprendió al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador, que a lo largo de la campaña había mantenido un ascenso completo, que sin embargo se frenó en las semanas previas al día de la jornada. El triunfo se le escapó de las manos y uno se pregunta, ¿qué parecería explicar ese sorprendente resultado? Y yo creo que por una parte la soberbia del retador, que se sintió tan seguro del triunfo que rechazó propuestas de alianza que le habían dado el triunfo, como la alianza con el Partido Socialdemócrata. Por otra parte, creo que también le afectaron los estragos de una campaña dura y eficaz que advertía que López Obrador era un peligro para México. Pero lo cierto es que ante el resultado oficial, el hombre que no sabía perder le impuso un castigo a la capital de la República, que fue el bloqueo en Paseo de la Reforma, pero Pepe, no fue suficiente para atemperar su furia. Todos estos años desde entonces, López Obrador ha rumiado su venganza de una institución a la que culpa de lo que llama fraude y que hoy es encabezada por consejeros electorales
distintos a aquellos que organizaron esa polémica jornada. Y lo que más le irrita al presidente es que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros organismos, significativamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que finalmente ha sido secuestrada, en el caso del Instituto Nacional Electoral no hay una decisión de doblegarse. Al contrario, para cada uno de los ataques le dan una respuesta puntual. Y quizá todo esto explica el por qué ahora tiene este propósito de prácticamente de desfigurar el sistema electoral mexicano. Tú preguntas qué hay detrás de esta decisión de desaparecer los diputados o los legisladores plurinominales, porque también lo plantea para el Senado de la República, y esta disminución de 10,000 millones en el gasto. En efecto, el Instituto Nacional Electoral, como cualquier institución, debe ser modernizada, puesta al día. Pero en este caso, una propuesta de esa naturaleza, si transitara, implicaría una regresión en términos democráticos verdaderamente dramático. Lo que ahora perfila el presidente como iniciativa, que va a presentar, según nos dijo, después del 10 de abril, es, por ejemplo, que cada uno de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, proponga una lista de 20 personajes con una trayectoria intachable, quizá con un 90% de honestidad y 10% de conocimientos o experiencias, y sería el pueblo quien elegiría a los consejeros por mayoría de votos, y el más votado sería el presidente. Y quizá, ¿qué es lo que nos está diciendo el presidente? Pues nos ha dicho ya que él encarna al pueblo. Entonces, si el pueblo es el que finalmente va a elegir a estos nuevos consejeros electorales, el pueblo es el presidente que lo encarna. Así que lo que está planteando el presidente es una enorme regresión democrática. Ahora, yo diría que es tan, digamos, absurda y tan regresiva la propuesta que no deberíamos de preocuparnos, porque no debería de pasar con los votos calificados que reclama una reforma constitucional. Pero la verdad, Pepe, es que la mediocridad de las oposiciones a mí me da un espacio de duda, de preocupación. Así que, bueno, pues vamos a conocer en realidad cuáles son los contenidos de la propuesta después del próximo 10 de abril, y entonces habrá tiempo de hacer una revisión mucho más cuidadosa, mucho más exhaustiva de los posibles impactos de una propuesta de esta naturaleza. Muchas gracias, Alfonso, por tu comentario, como siempre, los usos del poder. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Gracias, muy buenas noches. Es lo que nos comenta Alfonso Zárate sobre este tema. Telefórmula en el 121 de Easy.